Mire lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En esta tarde quiero hablarte este mensaje para que usted lo escriba allí. Dios no olvida sus promesas. Dios no olvida sus promesas. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque nuestro Dios no olvida sus promesas. Y escúcheme, si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Si esa promesa aún no ha llegado a tu vida, no es porque Dios la haya olvidado. Más bien, asegúrate y confía en Él, porque esa promesa se va a cumplir. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Y escucha, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo cumplirá. Porque Dios no olvida, ¿qué? Sus promesas. Si Dios te ha prometido algo, tenlo por seguro que Él lo va a hacer. Y si no ha llegado, no es porque Él lo haya olvidado, sino que ten la confianza que sucederá. 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 Quiero hablarte un poquito acerca de la historia de estos versos que leímos. Así que quiero ir un poquito más atrás. En el capítulo 1 de Éxodo, ahí en tu Biblia, voy a tratar de hacer un resumen y hacerlo un poquito más rápido para poder avanzar en esta tarde. En el capítulo 1 de Éxodo comienza la escritura, o comienza, mejor dicho, a narrar la historia acerca de José. Y comienza la historia narrando acerca de los hijos de Jacob. Jacob su nombre fue llamado Jacob, pero luego se le cambió el nombre a Israel. Y entonces comienza la historia de él y comienza hablando de los hijos de Jacob, de las 12 tribus o los 12 hijos que tuvo, y comienza hablando acerca de José. Pero la Biblia dice en el capítulo 1 que José muere. Y cuando José muere, también mueren todos sus hermanos. Y también muere toda la generación de ellos. Es decir, que las personas que nacieron en el tiempo de José murieron juntamente con todos los hermanos de José y con el mismo José. Todos murieron ya en ese tiempo. Continúa la historia hablando y dice que ahora se ha levantado una nueva generación. Y dice la escritura que esta nueva generación era más fuerte, era más poderosa y se multiplicaba en número. Pero cuando esto sucedía, que la nueva generación se estaba levantando, también se levantó un nuevo faraón, es decir, un nuevo rey de Egipto. Y me llama la atención que la Biblia dice que este nuevo rey, que este nuevo faraón, no conocía de José y ni de los hechos que José había hecho en Egipto. No sé si usted lo recuerda. José interpretó el sueño de Faraón. Recuerda que Faraón tuvo un sueño. Dice la escritura que Faraón tuvo un sueño y que soñó con 7 vacas gordas, bien dadas, pero también soñó con 7 vacas flacas y feas. Y que estas 7 vacas, las flacas y feas, comenzaron a comerse a las vacas gordas. Entonces Faraón preguntaba, ¿quién puede interpretarme este sueño? En ese entonces José estaba en la cárcel porque lo habían acusado injustamente de algo. Pero dice la escritura que Dios estaba con José. Escúchame,
No importa quién se levante acusándote de una forma injusta, si Dios está contigo, Dios te va a levantar de esa acusación. Entonces José en la cárcel conoce al panadero del rey y conoce al copero del rey, estando allí en la cárcel. José le interpreta dos sueños a estos hombres. Estos hombres salen, van y sirven al rey, y cuando el rey pregunta, ¿quién me puede interpretar mis sueños? El copero le dice, hey, en la cárcel conocimos a un joven hebreo llamado José, que está en él el Espíritu de Jehová. Él interpretó nuestros sueños y se cumplieron. Entonces el faraón dice, bueno, tráiganlo para que interprete mi sueño. Entonces viene José delante del rey faraón e interpreta los sueños de faraón y le dice, las 7 vacas gordas se refiere a 7 años de abundancia, pero las 7 vacas flacas se refiere a que va a haber escasez en la ciudad. Entonces le dice José, te aconsejo que pongas a un hombre justo, a un hombre sabio, para que administre tus bienes. Faraón le dice, pues ¿a quién más puedo encontrar en este reino que esté el Espíritu de Jehová sino como en ti? Por tanto, Faraón le dice a José, te voy a sacar de la cárcel y ahora vas a trabajar conmigo como mi administrador. Entonces allí comienza la historia de José a favor sobre Egipto. José comienza a administrar las finanzas de los egipcios. Y gracias a esa administración, en el tiempo de escasez, Egipto se pudo mantener proveyendo a muchos lugares y como el país más poderoso. Pero ahora resulta, volvemos a la historia, que crece o que se levanta un nuevo faraón, un nuevo rey que no conoce a José y lo que José hizo por Egipto y por faraón. Él no conoce esa historia, él no sabe quién es José. Y como no sabe quién es José, tampoco sabe quiénes son los hebreos, no sabe quién es su pueblo. Pero lo que sí mira este rey, nos dice en el capítulo 1, que él mira que el pueblo hebreo comienza a crecer y a multiplicarse. Y dice, hey, manda a llamar a sus soldados y le dice, si miran ese pueblo, se está multiplicando, está creciendo, está siendo más fuerte que nosotros. Entonces tenemos que tomar una decisión sabia. ¿Y saben qué se le ocurre a este rey? En sus trabajos quiero que les pongan doble carga, dice el rey. En sus trabajos quiero que le pongan más pesada carga a ellos. Entonces cuando los hebreos iban a trabajar, estaban ahí los capitanes y los estaban molestando, los estaban fastidiando. Y dice la escritura que los oprimían tanto a fin de amargarles la vida. Imagínense eso. Estar en un trabajo que por causa de tu trabajo vivas amargado. Wow. Entonces era tanta la opresión que quería que les amargaran la vida. Pero en el verso 12 dice algo interesante del capítulo 1 de Éxodo. En el verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios, escuche, temían a los hijos de Israel. Escucha, mi iglesia, la opresión del diablo nunca va a detener el avance de Cristo. Y recibe esta palabra. Cuando el diablo oprime es porque tiene miedo de los hijos de Dios. Ellos los oprimían, pero el pueblo se multiplicaba y ellos tenían miedo de los hijos de Israel. Entonces comienza la historia nuevamente a avanzar. El rey faraón mira que su táctica no funcionó de ponerles dobles cargas. Entonces al rey faraón se le ocurre otra idea peor, una idea diabólica. Se le mete el chamuco a este rey. ¿Sabe qué es el chamuco, verdad? ¿No? Ok, no lo investigué. Se le mete el diablo a este rey. Y este rey dice, ya sé qué voy a hacer. Manda a llamar a las parteras. Para los Gen Z. Una partera era aquella que ayudaba a las mujeres a dar a luz. ¿Okay? Manda a llamar a las parteras.
Y les dice a las parteras, mira lo que les dice. Cuando ustedes ayuden a dar a luz a una hebrea y vean que el bebé es un niño, mátenlo. Mátenlo en ese momento. Solamente dejen nacer a las niñas. Pero cuando vean que es un niño, en ese momento, mátenlo. Dígame si no había en él un espíritu diabólico. Pero ¿sabe algo, iglesia? El espíritu diabólico que había en este faraón es el mismo espíritu diabólico que hoy en este tiempo está en aquellos, escúcheme, en aquellos que defienden el aborto. Y esto no es un anuncio político ni pretende serlo. Pero como cristianos, cuando usted vaya a dar su voto, que su voto por aquellos que usted va a elegir se apeguen a lo que usted cree que es la palabra de Dios. Este mismo espíritu diabólico que estaba en el faraón está operando hoy en estos días en aquellos que defienden el aborto. Él dijo, a todos los niños cuando salgan del vientre allí mátenlos. Imagínate eso. Pero damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios que todavía hay hombres y mujeres que se mantienen fieles a Dios a pesar de la oposición. El verso 17, escucha lo que dice el verso 17, por favor, porque está increíble. Y ese sí va a aparecer ahí en la pantalla. Mira lo que dice la escritura. Pero las parteras temieron al hombre. No, temieron al rey. Temieron al faraón. Escucha esto, temieron al sistema. Temieron a la nueva agenda que se está levantando. No, Señor, dice la escritura que ellas temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les mandó hacer. Aleluya, Jesús. Damos gracias a Dios porque hay todavía hombres y mujeres que se mantienen fieles a pesar de la oposición. Y Dios nos está llamando como iglesia a levantarnos, que no importa lo que Faraón mande decir, nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor. Dice la escritura que siempre hubo un pequeño remanente. Todos mis días me levanto con ese temor y decirle, Señor, mi familia y yo quiero ser parte de ese remanente. Solo un pequeño remanente es el que está peleando la fe del Señor. Que Dios te encuentre dentro de ese remanente, iglesia. Que Dios te encuentre de ese remanente. Mira el premio que Dios le da o la recompensa que Dios le da. En el verso 20 del capítulo 1 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó a sus familias. Aleluya. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que se mantiene fiel a Dios, Dios bendice a ese hombre, Dios bendice a esa mujer, pero esa bendición se extiende, ¿sabes a quién? A tus hijos. Se extiende a tus generaciones, porque Dios te ha visto fiel a pesar de la oposición. Por eso dice el verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó a sus familias. Aleluya, Señor. Y continúa el relato, ¿verdad? Que estamos hablando en el capítulo 2. Entonces nace Moisés. Un hombre de Leví se casa con una mujer de la tribu de Leví y le nace un hijo llamado Moisés. Y por causa de que el faraón quería matar a los niños, sus papás tratan de cuidar a Moisés de la mejor manera posible. Lo ponen en una canasta, usted ya sabe la historia, la acondicionan, ponen ahí al bebé y lo tiran al río. Resulta ser que en ese momento la hija de faraón, el rey que estaba matando a los niños, el rey que estaba poniéndole carga al pueblo judío, al pueblo hebreo, está bañándose en el río. Ahí está la hija del faraón bañándose. Entonces a lo lejos escucha un llanto y manda a sus doncellas a ver qué era. Era el pequeño Moisés en la canasta. Cuando ella lo ve, se enamora del bebé y se lo lleva y lo adopta como su hijo. Entonces Moisés crece
como un egipcio en el palacio de Faraón. Después de que Moisés ya ha crecido, un día, como cualquiera, Moisés sale ahí afuera del palacio, ahí en el reinado, y mira a un egipcio que está peleando con un hebreo. Moisés se llena de celo, se llena de enojo, y va y golpea al egipcio al grado que lo mata, porque estaba golpeando a un hebreo. Entonces dice la escritura que lo esconde en la arena. Dice, me llama la atención que dice la Biblia, y Moisés mirando a todos lados, pero nunca miró para arriba. Cuidado, cuidado. Lo esconde, se va Moisés. Al siguiente día nuevamente Moisés sale otra vez al patio ahí, sale ahí a ver cómo está la onda. Pero ahora no ve a un egipcio golpeando a un hebreo. Ahora ve a dos hebreos peleando. Ve a dos de la misma raza. Ve a dos de su mismo pueblo. Entonces es como cuando papá o mamá ve a sus hijos peleando. ¿Cómo se siente eso? Entonces los mira y dice, hey, ¿qué les pasa a ustedes? Ayer estaba peleando un egipcio, los estaba golpeando, ahora entre ustedes están peleando, son hermanos, ¿por qué pelean? Entonces uno de los hebreos mira a Moisés y le dice, ¿quién te ha puesto como príncipe o como juez delante de nosotros? ¿O acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Moisés entendió que lo habían descubierto lo que había hecho. Entonces dice la Biblia que llegó a oídos del faraón, el que estaba matando a los niños, el que estaba poniendo cargas a los hebreos. Llegó a oídos de él y entonces procuró matar a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés huye a una ciudad llamada a una ciudad llamada Madián, y allí se casa, conoce a su esposa, Séfora, se casa allí y él comienza ahí su vida. Entonces, todo esto que te dije es para poder entender los versos con los cuales comencé. Llegamos al verso 23 nuevamente. Así que hoy quiero darte 3 cositas puntuales. Voy a tratar de hacerlo más rápido. 3 cositas puntuales que van a ayudar a nuestra fe a confiar en que Dios no olvida sus promesas. Entonces, regresamos al verso 23. En el verso 23 del capítulo 2 de Éxodo dice, aconteció, escuche esto, aconteció que después de muchos días murió el rey Egipto. Está hablando del rey que puso doble carga a la nueva generación que se levantó de hebreos. Está hablando al rey que quería matar a todos los bebés. Está hablando del rey que correteó a Moisés porque lo quería matar. Entonces dice, después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre. Y escuche la siguiente palabra. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Escriba esto. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios escucha tu clamor. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dice que el pueblo no le estaba pasando muy bien, iglesia. El pueblo hebreo estaba siendo oprimido. El pueblo hebreo estaba sufriendo en su trabajo una doble carga, pesadez. Pero el pueblo hebreo, dice la escritura, que era tanta su opresión que la finalidad de su opresión era amargarlos a ellos, era amargar sus vidas. Pero me agrada porque yo veo algo interesante aquí. En medio de la opresión de los hebreos, ¿sabe qué decidieron hacer los hebreos? Decidieron doblar rodilla y levantar un clamor al único que los podía liberar de su amargura. Ellos no permitieron que la opresión callara su clamor. Y quiero decirte hoy algo de parte de Dios. Yo no sé realmente qué está sucediendo hoy en tu vida. Yo no conozco tus luchas, yo no conozco tus pruebas, yo no conozco tus batallas. Yo no sé hoy cómo te levantaste esta mañana pensando tal vez en algunas deudas que tienes. Yo
realmente no sé qué está pasando contigo, lo desconozco. Pero lo que te quiero decir de parte de Dios en esta mañana es que no permitas que eso que te está oprimiendo calle tu clamor a Dios. Sigue clamando a Dios, porque Dios escucha el clamor de sus hijos. Mira esto, Dios nunca cierra sus oídos al clamor de sus hijos. Aleluya. Dios nunca cierra sus oídos al clamor de sus hijos. Así que no importa qué es lo que te está oprimiendo hoy, no permitas que eso calle tu clamor, que lo opaque, que lo apague. Sigue clamando a Dios porque Él hará un milagro en ellos. Salmos 34, en el verso 15, mira lo que dice. Los ojos de Jehová están sobre sus hijos. Los ojos de Jehová están sobre sus hijos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aleluya. Dios está atento a sus oídos al clamor tuyo, iglesia. Pero necesitamos levantar un clamor. Necesitamos doblar rodilla. Necesitamos hablarle a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque sus oídos están atentos a nuestro clamor. Hay un texto en la Biblia que muchos de nosotros lo conocemos y muchos de ustedes lo saben de memoria. Jeremías 33:3, ¿lo recuerda? Dice Jeremías, clama a mí, bueno, dice el Señor a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, este texto es muy conocido por muchos de nosotros. Pero cuando Jeremías escucha las palabras del Señor de clamor, ¿sabes dónde estaba Jeremías? Jeremías no estaba de vacaciones pasándosela bien chévere. Jeremías no estaba allí en una habitación mirando la serie mundial, como muchos de nosotros la estábamos viendo anoche. Jeremías no estaba ahí tranquilo. No, Jeremías estaba en la cárcel. Jeremías estaba en la prisión. Jeremías estaba encadenado, privado de su libertad. En esa condición en la cual estaba Jeremías, Dios le dice, clama a mí. Y leyendo esto yo me preguntaba, Señor, ¿por qué en una condición tan difícil para Jeremías, la palabra que tú le das a él, tú le hablas a él? ¿Por qué la palabra es clama a Dios? ¿Por qué clama? ¿Por qué no vienes y le das una palabra de ánimo, de aliento? ¿Verdad? Cuando estamos en una situación difícil, lo que queremos es una palabra de ánimo, una palabra que nos inspire, que nos motive, que nos dé hacia arriba. No pedimos una palabra que nos exija hacer algo. Cuando estamos en esa condición, queremos que nos hablen cosas bonitas para que nos ayuden a levantarnos. Pero Dios no le da una palabra de ánimo. Dios le da una palabra de demanda. Es decir, Dios le pide algo a Jeremías. Dios le dice, Jeremías, en esa condición, viene Dios y le dice, clama a mí. ¿Por qué Dios le pide eso? ¿Sabes por qué? Porque en el clamor de un hijo de Dios hay poder para quebrantar toda cadena de esclavitud. Cuando un hijo de Dios sigue clamando a Dios por sus hijos, por su familia, por la situación, ese clamor sube a los oídos de Dios y desciende un poder sobre esas cadenas que están esclavizadas y se quebrantan. Porque no es el hecho de que tú clames, sino a quien tú perteneces. Y tú eres un hijo de Dios. Y ¿sabes algo? Dios escucha el clamor de sus hijos. Y te digo otra cosa, Dios no ha olvidado lo que Él te ha prometido. Dios no ha olvidado lo que Él te ha prometido. Pero el Señor te dice, clama, clama, clama.
Gloria al Señor. Entonces, número 1, Dios escucha el clamor de sus hijos. Vamos a avanzar. Número 2, verso 24. Dice lo siguiente. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Número 2, iglesia, escríbelo. Dios recuerda tu comunión. Una vez más, Dios recuerda tu comunión. Mira esto, por favor. La comunión que hoy tienes con Dios, tu relación que hoy has establecido con Dios, quedará registrada en el corazón de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La comunión que hoy tú decides establecer con Dios, tu devoción, tu relación con Él, tu caminar con Dios, quedará registrada en su corazón. Mire esto, porque esto está interesante. José y sus hermanos murieron, ¿verdad? Es lo que aprendimos en el resumen que le di al principio. José y sus hermanos murieron, pero también murieron su generación. Ajá. Entonces se levanta una nueva generación y esta nueva generación es que afligida, oprimida por el rey o por el faraón. Pero el verso 24 dice que Dios se acordó de ¿qué? De su pacto ¿con quién? ¿Con la nueva generación o con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que Dios se acordó de la comunión que tuvo con los padres. ¿Está entendiendo lo que Dios nos quiere decir? Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué generación estaba sufriendo? ¿Los hijos de ellos o la nueva generación? Escúcheme, por favor. La comunión que hoy tú estás estableciendo con Dios es la que va a marcar una memoria en el corazón de Dios para liberar y bendecir a tus futuras generaciones. Lo que hoy tú establezcas con Dios, eso es lo que va a marcar una memoria en Dios. Y esa memoria Dios la va a recordar tu relación, va a recordar tu comunión, va a recordar cómo caminaste con Él en estos días, va a recordar todo lo que tú hiciste hoy cuando toda la opresión está más fuerte. Dios va a recordar esa comunión. Y cuando Él recuerde esa comunión, en el futuro, cuando mis nietos o los hijos de mis nietos estén creciendo, Dios va a recordar. ¿Te acuerdas de Mario? ¿Te acuerdas de Jessica? ¿Te acuerdas cómo servía? ¿Te acuerdas su devoción? ¿Te acuerdas lo que sacrificaban para amarnos, para servirnos? Dios va a venir con los nietos de mis nietos y entonces el Señor los va a liberar y los va a bendecir. Porque el Señor va a recordar mi comunión. Escucha esto y escríbelo, por favor. Es el tiempo de sembrar semillas en el jardín de Dios. Es el tiempo de sembrar semillas en el jardín de Dios, para que en los momentos de escasez haya fruto que nuestros hijos puedan cosechar. Para que en el momento de escasez haya un fruto que ellos puedan cosechar. Es el tiempo, iglesia, de sembrar semillas en el corazón de Dios. Es el tiempo de hacer memorias en el corazón de Dios. Es decir, mi comunión con Dios es la semilla que Dios recordará para traer un fruto a mi hijo en su necesidad. Qué precioso es poder, hermanos, cerrar nuestros ojos y partir con el Señor y tener en nuestro corazón y la conciencia tranquilos
que hicimos muchas memorias, que hicimos mucho fruto, que nuestros hijos van a recoger. Es el tiempo de sembrar esa semilla de comunión con Dios. Es el tiempo. Cuán difícil a veces nos cuesta esto, ¿verdad? Cuán difícil nos cuesta desprendernos de cosas que nos agradan. Pero cuando estas cosas vienen a mi mente y a mi corazón, quisiera ser como Matusalén, tener más años para poder sembrar más. Pero aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado para poder hacer memorias en el Señor. Dios recuerda tu comunión. ¿Y cómo lo recuerda? No olvidando sus promesas. Él no ha olvidado las promesas que te ha hecho. No las ha olvidado. Dios se acordó de su pacto. Se acordó lo que le prometió a Abraham. Se acordó lo que le prometió a Isaac. Se acordó lo que le prometió a Jacob. Y Jacob se convirtió en Israel. Y entonces Israel tuvo 12 hijos. Dios se acordó y levantó a José. Y gracias que se acordó de ese pacto, un José dejó una semilla sembrada en esta nueva generación. Y ahora esta nueva generación era libertada y era bendecida gracias a que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. ¿Cómo está tu comunión hoy con Dios? ¿Cómo está nuestra relación hoy con Dios? Estamos generando memorias buenas en el corazón de Dios para nuestras generaciones. Vamos a concluir en esta tarde. Número 3, verso 2 y verso 5. Capítulo 2, versículo 25. Dice: y miró Dios a los hijos de Israel, y escuche, y los reconoció Dios. Número 3, anote. Dios reconoce a sus hijos. Dios reconoce a sus hijos. Dice la Escritura, y miró Dios a los hijos de Israel. ¿De quién eran hijos? De Israel. Y Dios los reconoció. Escúchame, esto me bendijo mucho. La palabra reconocer en el hebreo es la palabra yadá y significa tiempo de actuar, tiempo de obrar, tiempo de responder. Quiero que puedas conectar estas palabras. Cuando Dios reconoce a los hijos de Israel, esa palabra reconocer en el hebreo es yadá. Y yadá significa tiempo de actuar, tiempo de obrar, tiempo de responder. Es decir, cuando Dios reconoció a los hijos de Israel, Dios dijo: este es el tiempo de obrar a favor de mis hijos. Los hijos estaban siendo afligidos. Y cuando Dios los reconoce, dice Dios, este es el tiempo de actuar a favor de ellos. Porque los reconoció como sus hijos. Este es el tiempo de que yo obre a favor de ellos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Entonces Dios llama a aquel que estuvo preparando por un tiempo. Llama al libertador de sus hijos. ¿Sabes a quién llamó? Aquel niño que metieron en la canasta. Aquel niño que encontró la hija de Faraón. Aquel niño que mató al egipcio. Aquel niño que huyó a Madián. Aquel niño que Dios preparó. ¿Para qué? Para convertirlo en un libertador. Dios llama a Moisés. Cuando Dios mira a su pueblo, a sus hijos que están siendo afligidos, Dios dice: es tiempo de actuar. Es tiempo de obrar. Ya está preparado
el libertador. Y entonces llama a Moisés para que los libere. Escucha, mi iglesia, por favor. Cuando Dios reconoce a sus hijos, cuando Dios reconoce a sus hijos, en medio de tu aflicción, Dios recuerda su promesa y llama a tu libertador. ¿Sabes a quién llamó? Llama a Jesús, el Hijo de Dios, para librarnos de toda opresión. Aleluya, Señor.